en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía, somos crecimiento, somos compromiso, somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci, secretario general. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un guitarrista ruso que el viernes 28 de julio a las 21:30 se va a estar presentando en el auditorio Juan Victoria, en 25 de mayo 1215 oeste de la ciudad de San Juan. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. La música de jazz, o el jazz a secas, como entidad de un colectivo de personas enfrascadas a recrear la rítmica voraz, la métrica cambiante y el arte de lo variable en el orden musical, con el intencionado sentido de la libertad, la individualidad, la creación, el mérito y la amalgama grupal de sus ejecutantes, ha conquistado a lo largo y ancho del planeta una vasta presa de fervorosos seguidores que se han transformado país a país, ciudad a ciudad y pueblo a pueblo en cofrades de una grey de seguidores del credo multiétnico de esta razón de ser que es el de músico de jazz. Desde los tiempos de Buddy Walden, la esclavitud de los Estados Unidos encontró esta forma de cadencia para idealizar su anhelo de ruptura del orden establecido. Con su musicalidad atrapante, el jazz del siglo XXI, urbano y ciudadano, se expresa de forma tal de querer romper las cadenas que atravesan al hombre vertiginoso, a la telaraña enmarañada de un modernismo incomprensible. Hoy, en este jueves de Letras y Corcheas, nos visita un guitarrista de jazz sorprendente, oriundo de la República de Rusia, con el cual dialogar, intérprete mediante, sobre esta temática apasionante. Buenas noches, Sergei Saskin. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Hola, buenas noches. Un placer para nosotros también. Bueno, ¿qué fue lo que te llevó a este género tan particular del mundo occidental y sobre todo del centro del mundo occidental de los Estados Unidos, a que alguien del ámbito de una cultura más oriental sea atrapado con este tipo de musicalidad y hacerla parte de su vida? No, no está ¿Podrías repetir una vez más la pregunta? Gracias. No, ¿qué es lo que
¿Qué es lo que lo atrapó de la música del jazz, viniendo de una Ajá, cultura que no es la cultura del jazz, que es más occidental americana, con una cultura como la rusa? Así es. Я понял. Ну, я начинал с роковой музыки, играл рок и хард-рок. Сразу начинал. Él empezó en realidad con el rock, o sea, cuando él vivía en Rusia, empezó a escuchar rock y hard rock también. Да, ну, как и обычно гитаристы начинают с рока. En general, los guitarristas comienzan con el rock. Así que así fue como sus comienzos, con el rock. Да, но потом мне стало интересно изучать импровизацию, чтобы было больше свободы. Y después él entendió que él necesitaba más libertad para poder improvisar, y eso fue lo que lo acercó al jazz. Да, и это то, что я нашел в джазовой музыке, возможность импровизировать и выражать свои музыкальные мысли. Y en el jazz encontró esa forma de expresar las ideas de forma más libre. Así fue. ¿Y qué cambia del estilo original, de ese jazz que empieza a estudiar originalmente en Rusia, después de haber pasado por el rock y por el hard rock, a lo que aprendes en Berkeley cuando te toca estar en Estados Unidos, en el centro ya del jazz? В России Какая разница есть? Рок в России, потом в России импровизация, а потом что тебе дали в Беркли Скул. Какая разница? ну, разница в образовании, да, именно? Или в голосовой музыке? И то, Ну да, про образование скажу, что я учился и в России, и изучал музыку и в России, и в Израиле, и в Штатах. él estudió música en Rusia, después en Israel y después en Estados Unidos. Основная разница между Россией и в России и Штатами La primera diferencia entre Rusia y Estados Unidos – это индивидуальный подход. es como esa forma de enseñar individualmente. En Estados Unidos hay una educación más individualizada. Да, в Америке ты можешь выбирать те предметы, Por ejemplo, en Estados Unidos vos podés elegir las materias которые ты хочешь que изучать, quieras estudiar. но в рамках этой Pero, профессии. por supuesto, en el marco de esta profesión. Да, скажем, каждый год ты должен играть в 3 ансамблях. En cada año tenías que estudiar en 3 ensambles, Но ты можешь выбрать, какая музыка будет уже сам, потому что каждый год есть примерно 500 ансамблей. en la Berklee School of Music cada año hay como 500 ensambles И puedes y elegir puedes elegir qué tipo de música qué prefieres. tipo de música. No, pero Да, самое основное, это Esa es la primera diferencia. да, ну, для примера, Y la más importante, la esencial. да, это индивидуальный подход к каждому студенту. La individualización de la enseñanza. Ajá. no, a lo que iba más la pregunta era a nivel del jazz. Pero Él tocaba jazz en Rusia, ¿sí? Arrancas con todo el jazz en Rusia, pero luego llegas a Estados Unidos, que es el centro del jazz, donde ya no es una música que tocan desde afuera, sino es la música de ahí adentro. ¿En qué te cambió la percepción del jazz habiendo estudiado y tocado en Estados Unidos? Ну, по сути, все, что я изучал в России, я только начал изучать джаз. En Rusia él solo empezó a estudiar jazz. И это был 2005 год. Esto fue en el año 2005. И с того момента уровень джаза в России Y сильно вырос. desde ese momento el nivel de jazz de Rusia cambió mucho y creció mucho. Потому что очень много Porque студентов начали учиться за границей. muchos estudiantes empezaron a estudiar en el extranjero y a regresar a Rusia. Entonces el nivel subió de una forma muy grande. И, конечно, в Штатах
больше джаз-клубов, чем в России. Obviamente que en Estados Unidos hay muchos más jazz club que en Rusia. И эта музыка — это часть их культуры. Y es, lo que se siente es que la música es parte de la cultura. Esta música es parte de su cultura. И в России Pero en Rusia джазовая музыка только как бы начинает el jazz está como empezando a desarrollarse y a volverse más popular. Появляется очень много молодых Y empiezan a aparecer, музыкантов с хорошим уровнем. están empezando a aparecer muy buenos músicos con bastante nivel en Rusia. Ok, estamos conversando con Sergei Chaskin. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Letras y Corcheas, Personal Choice, de justamente su quinteto. Escuchábamos al Sergei Chaskin Quintet interpretando Personal Choice. Y mientras seguimos conversando con Sergei Chaskin junto con Rosalba Oliva, quien nos está ayudando para hacernos de intérprete, y comentarles que este viernes 28 de julio a las 21:30 se van a estar presentando los dos, porque Rosalba lo va a estar acompañando en el piano en el concierto que van a dar en el auditorio Juan Victoria, en 25 de mayo 1215 Oeste, en la ciudad de San Juan. ¿Por qué este Personal Choice? ¿Y cómo fue que surgió este tema? Скажу так, что изначально, я не буду цифров, например, изначально эта песня является главной песней диски, который тоже называется Personal Choice. Bueno, en primer lugar es la canción más importante del álbum, que se llama Personal Choice, el álbum, y así se llama también la canción. Ну, такое название появилось случайно, просто я решил, что когда я пишу песню, то я сам делаю выбор того, что я напишу. И так появилось название Personal Choice. En realidad, el nombre surgió de forma espontánea cuando yo entendí que cuando yo escribo una canción o compongo, en el fondo lo que hago es, estoy tomando una decisión. И обложка этого диска. Y la fotografía del álbum имеет большое количество просто рандомных. Hay varias como letras al azar. И там видно надпись Personal Choice. Y se puede ver que está como marcada el Personal Choice,
estas dos palabras. И просто есть такие картинки, где тоже много разброс, и первое, что ты видишь, говорит о твоем характере. Y muchas veces pasa que cuando vos ves letras al azar en cualquier lugar, lo primero, o sea, la persona lo primero que lee habla de su personalidad, de lo que esta persona tiene en la cabeza. Да, и это часть моей концепции. Y esa es parte de su concepción, de su idea. Dijo que decís que tus estudios no solo se iniciaron en Rusia y luego continuaron en Estados Unidos. Ahora, siendo dos plazas importantes de Europa, como la francesa, el jazz francés, incluso el jazz de los Países Bajos, que es donde más fuerte es la influencia en Europa del jazz, ¿por qué esta determinación de ir a estudiar jazz en Israel? ¿Por qué ir a estudiar jazz? La última palabra no la escuché bien. En Israel. ¿Por qué es ir a estudiar jazz en Israel, siendo Francia y los Países Bajos lo más fuerte e importante de Europa como base del jazz europeo? Есть самые главные места, что учат джаз в Европе или в Франции, или Países Bajos. Я понял. Но изначально меня интересовала школа Беркли, которая находится в Бостоне. En primer lugar, a él le interesaba la escuela Berklee School of Music que se encuentra en Boston. Я читал много информации. Y él leyó mucha información sobre esta escuela. Но на тот момент Pero en ese momento у меня не было достаточно знаний. No tenía suficiente conocimiento, información para ir para allá. Я стал искать филиалы. Entonces él empezó a buscar como otros partes de esta escuela que están en otros lugares. Да, и как они правильно заметили, есть несколько филиалов в Европе. Y sí, es cierto que hay varias partes de esta Berklee en Europa. Pero Но у меня была возможность поехать в Израиль, так как у меня есть еврейские корни. Pero yo tenía una posibilidad de ir a Israel porque yo tengo raíces hebreas. И я решил поехать, чтобы подготовиться для поступления, поехать в Израиль, чтобы подготовиться для поступления в Бостон. Entonces yo decidí ir a Israel para prepararme como una preparación para entrar después a Boston. Я сделал прослушивание как экзамен Yo для получения стипендии. hice los exámenes para recibir la beca. И после 3 лет Y обучения después de в Израиле, 3 años de estudio en Israel, я получил стипендию. recibí la beca. И последние 2 года я уже заканчивал в Y Бостоне. los últimos años ya terminé en Boston. Otra de las cosas que me interesaban es que en el jazz que he escuchado tuyo, y hay mucho, así que no he escuchado todo porque me costó un poco encontrar el material a través de YouTube, a través de los medios, porque está muy disperso y entonces no se ha hecho fácil la búsqueda. Pero tus grupos son todos de grupos analógicos, es decir, de instrumentación no electrónica, salvo el amplificador de la guitarra acústica que usa Sergei. ¿Ese es tu gusto musical en el jazz? Он слышал разные твои материалы, было сложно их найти, потому что они очень такие выбросы. Здесь уже нелегко найти. Но он слушал на ютубе разные. Он заметил, что везде больше акустические инструменты, не электронные. Это говорит о твоем вкусе в джазе. Да, я предпочитаю то, как звучит гитара акустически. Sí, sí, él prefiere definitivamente el sonido acústico de la guitarra. Я использую эффекты пространственной обработки. Él usa efectos de Объем.
del volumen o otro tipo de efectos, Но всегда стараюсь сохранить pero акустическое siempre начало звука. trato de guardar este sonido como Sonido acústico de la guitarra. acústico. Sí, Yo prefiero sonido acústico de la guitarra y quiero сохранить, guardarlo, guardarlo. Ok. Y mantenerlo. has trabajado con varios tipos de formaciones, ¿sí? Trío, cuarteto, quinteto. ¿En cuál de esas estructuras te sentís más cómodo? Мне очень нравится играть в трио, Me gusta mucho tocar en tríos потому что я как гитарист обязан сохранять и мелодическую, и гармоническую линию. porque como guitarrista estoy obligado a mantener y a como llevar la línea melódica y la armonía, la parte armónica. Это требует Y esto больше знаний и практики, requiere más conocimiento y más práctica. но это дает мне больше свободы в выборе Pero материала, в выборе музыки. También me da más libertad a la hora de elegir la música. Да, трио — это одна из моих любимых формул. Sí, sí, definitivamente el trío es una de mis formaciones preferidas. Estamos conversando con Sergei Chaskin. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por más seguridad, defendamos la provincia. Va que cambiar, precandidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Defendamos la provincia. Lista 220. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Porque acá trabajamos juntos con el gobierno provincial buscando consenso. Y porque podemos llevar este modelo productivo a todo el país, yo nos voto. Es hora de levantar Argentina. Rocío Soledad Giacone, precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Hacemos por nuestro país. Lista 505F. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Fuerza para bancarnos los paros, los piquetes, los bloqueos, las piedras y los morteros. Si no es todo, es nada. Bienvenida a la Fuerza del Cambio. Maximiliano Abad, María Eugenia Talerico, precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. La Fuerza del Cambio. Juntos por el Cambio. Lista 504B. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Masa es inflación. Jesús es pueblo. Jesús presidente. Marianela Vice. Lista 40A. Azul y rojo. Libres del Sur. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter. @ecomedios1220. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
Escuchábamos Lunch del trío de Sergei Chaskin junto a Erez Barnoy, que forma parte del vastísimo repertorio que posiblemente sea incluido en el concierto que va a dar Sergei Chaskin el viernes 28 de julio a las 21:30 en el Auditorio Juan Victoria, en la calle 25 de Mayo 1215 Oeste, en la ciudad de San Juan. ¿Por qué este tema Lunch? ¿Sí? Que suena tan bien en esta formación de cuarteto. Это ланч. Почему это не поняла, потому что... Почему название? ¿Por qué te referís al nombre de la ¿Por qué? canción? No, ¿por qué lo elige y cómo surge este tema? Песня появилась. Изначально это название, это игра слов на русском. Bueno, esto es un juego de palabras en ruso. Если переводить дословно, это можно перевести как и так далее. Okay. Se puede traducir al ruso como dale, dale, ok. И по сути это как плавность. Sí. Sí, suena como así, como dale, vale, o algo así. Vamos. Я ее написал под влиянием музыки другого американского гитариста. Yo lo escribí como por influencia de otro guitarrista que me gusta mucho. Se llama Лагеланд. Que se llama Лагеланд. Это очень известный американский гитарист. Guitarrista muy famoso, estadounidense. Да, я смотрел его видеоконцерт. Yo miraba y escuchaba sus conciertos, sus videos. И после этого, мне понравились несколько аккордов, которые он использовал. Me gustaron un par de acordes que usó. Я стал импровизировать с этими Y empecé a аккордами. improvisar con estos acordes. Y получилась вот такая Y мелодия. bueno, así apareció esta melodía. ¿Qué diferencia o qué influencias tenés de Rusia en tu jazz? O sea, si hay alguna posibilidad de decir que hay un jazz ruso, ¿sí? Porque en Argentina hay un jazz argentino. Hemos hablado con músicos de jazz españoles y hay un jazz español. El jazz ha influido mucho en la música brasileña, hay un jazz brasileño. ¿Cómo es tu jazz? ¿Qué influencia tiene de lo ruso? Какой твой джаз, какие влияния есть на русский джаз? Я бы сказал так, что я бы выделил джаз советского периода. Yo destacaría el jazz soviético, el jazz de la época soviética. Сложно сказать, что это какое-то отдельное направление. Sería difícil decir que esto es como un movimiento así separado. Естественно, что это советский джаз также находится под влиянием Por supuesto американского. que el jazz soviético está influenciado por el jazz estadounidense. Но с небольшим колоритом Pero con русской музыки. ciertas como cuestiones, pequeños detalles de la música rusa. Более грустные. Un poquito más triste. Sí, me he dado, una de las cosas que he notado en muchísimos temas que he escuchado, escuché como 20 y algo de temas, es que el jazz de Sergei es un jazz apacible, o sea, no es estridente. Y más, la actitud de él tocando la guitarra es una actitud muy serena. Это очень серeno, очень спокойный. Ну, да, я понял. Может быть, это связано с моим характером, потому что я тоже очень спокойный человек. И это отражается на моей музыке, на том, как я играю на гитаре, наверное. Debe ser parte de su influencia de su propio carácter, porque soy una persona muy tranquila y yo lo confirmo esto, que es parte de su personalidad, esta serenidad y esta tranquilidad.
Sí. El jazz de él traduce eso. No sé si eso es ruso, pero transmite eso. Не обязательно, что это русский. Даже, даже в американском джазе было такое направление, как cool джаз, прохладный джаз. Cool. Incluso en la música, o sea, no creo que sea algo ruso, él dice, porque incluso en el jazz estadounidense hay un movimiento que se llama jazz cool, Очень que es спокойный, muy tranquilo también. прохладный, белый джаз. Если такое. O sea, como que a veces le llaman jazz blanco, jazz de blancos o algo así. Я слушал много музыкантов, Yo he которые escuchado исполняли именно такой джаз. varios músicos que tocan este tipo de jazz. Например, Чет Бейкер. Por ejemplo, Chet Baker, Это трубач que и es un вокалист. trompetista y cantante. И его манера исполнения музыки Y su forma de оказала на меня tocar большое влияние. me ha influenciado bastante. Может быть, Puede поэтому ser por моя музыка eso, звучит так. por eso puede ser que mi música suena así. Ahora van a hacer el viernes, van a tocar en San Juan con un cuarteto, quinteto, ¿sí? Junto con Santiago Molina en batería, con Gaspar Videla en clarinete, con Tito Oliva en piano, con Diego Vega en contrabajo y con Rosalba también en piano. O sea que es un quinteto, no sé si van a tocar los dos pianos juntos o se van a turnar vos y tu papá, pero en Buenos Aires va con el trío. ¿Qué diferencia va a haber o sea, acaba de tocar con el trío, qué diferencia hay entre los dos shows, entre este armado de la banda del quinteto contra el trío que tocó en Buenos Aires? Ну, во-первых, с трио мы играли две моих авторские композиции. Bueno, con el trío tocamos dos canciones mías, ¿sí? Dos canciones mías propias. И в Сан-Хуане мы будем исполнять только мои аранжировки на джазовый стандарт. Y en San Juan vamos a tocar dos arreglos, varios arreglos de estándares de jazz. Потому что, на мой взгляд, это больше подходит для этого Desde mi punto формата. de vista, en ese lugar da más para ese tipo de música en el auditorio. No, pues es un auditorio más grande contra un lugar más intimista como tocaron en Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Да, и поэтому я считаю, что для концертов в Сан-Хуане больше подойдут именно мои аранжировки. Более, лучше будет звучать не мои авторские композиции, а мои аранжировки на джазовый стандарт. Sí, en San Juan va a sonar mucho mejor los arreglos de los estándares de jazz que mis composiciones, porque sí, porque es otro tipo de lugar, otro tipo de... una sala muy, muy, muy grande, mucha gente, y va a ser interesante tocar estándares de jazz. Y en Buenos Aires, lo que fue el concierto del trío, Гавриил, говоришь про это? Да, ну несколько композиций мы сыграем в трио. Нет, про трио, то, что было. Говори про это, то, что было. Ну, в Буэнос-Айресе мы играли... поговорить про гостя, который с нами пел? Да, в Буэнос-Айресе мы играли концерт в трио, и также к нам присоединилась вокалистка одной песни. En el trío de Jazz Weller tuvimos un invitado especial que es una cantante, y con ella, ¿qué tocamos? Tocamos dos canciones. Dos canciones. Bossa Nova y Samba. Bossa Nova y Samba, sí. Estamos conversando con Sergei Chaskin. Vamos a escuchar el último de los temas que eligió para esta noche de Letras y Corcheas, Samba en Preludio.
Escuchábamos al Sergei Chaskin Trío interpretando Samba en Preludio, justamente recién hablábamos de la bossa nova, ¿no? Que bueno, justamente este viernes 28 de julio a las 21:30 se van a presentar en el Auditorio Juan Victoria, en la calle 25 de Mayo, 1215 Oeste, en San Juan. Recién comentabas que en el concierto de Buenos Aires tocaron un par de temas de bossa nova, ¿sí? Y es casi imposible desvincular la bossa nova con el jazz, porque tiene toda esa influencia. ¿Cómo te influye a vos en tu música la bossa nova? Мне очень нравятся практически все песни Антонио Карлоса Жобима. Me encantan casi todas las canciones de Antonio Carlos Jobim. В них всегда есть очень запоминающиеся и красивые мелодии, потому что изначально это песня, а не инструментал. En estas canciones hay... Можешь посмотреть? En cada una de sus canciones hay melodías una melodía muy bonita y que puedes recordar fácilmente. Потому что она написана как песня, Porque está escrita en primer lugar como una canción, а не как no инструментальная como una obra instrumental. Также многие его песни написаны на гитаре, Y además muchas de sus canciones están escritas para la guitarra. и их очень удобно играть на гитаре, Son muy cómodas para tocar en la guitarra. и использовать конкретные аккорды, конкретные гитарные аккорды. Y es cómodo para usar como acordes concretos para la guitarra. И также мне нравится босса нова, потому что изначально гитара имеет очень важную роль в этом стиле. Y otra de las cosas que también por las que también me gusta la bossa nova es porque es un estilo muy como hecho para la guitarra también. Да, и в джазовой музыке гитара занимает не первое место. Y en cambio en el jazz la guitarra no ocupa el primer lugar. А в босса нова, Pero en la bossa nova мне parece que sí. ocupa un lugar muy importante la guitarra. La bossa nova на меня очень Y сильно por повлияла. eso la bossa nova es algo que me gusta mucho y me influencia mucho. Se nota porque, sobre todo cuando la actuación en el trío, más que en el cuarteto, porque en el cuarteto le dio más preeminencia al saxo, ¿no? Como voz cantante, melódica, pero en el trío, donde él tiene que hacer sus trabajos individuales, los creativos, los espontáneos, ¿no? Hay siempre alguna cantidad de compases que tienen que ver con o la música brasilera o la música latinoamericana. No sé si él lo ha notado cuando toca, crea en el momento, esos arranques latinoamericanos, brasileños dentro del jazz de él. Что когда ты играешь в трио, есть некоторые такты, которые ты должен делать как типа латин, в России. И я не понимаю больше, то есть, типа, если это заметили, и тебе это надо, что-то про это, я не поняла, как это было. Спроси, уточни тогда вопрос. Sí, podrías hacer la pregunta final porque a vos te escucho un poquito peor, que por eso, si podrías repetir la pregunta final. No, si notabas esa justamente esa influencia que Mario remarcaba sobre de tu jazz, de ritmos de la bossa nova y de ritmos latinoamericanos.
Есть влияние. Да, влияние очень большое. Sí, И absolutamente. некоторые композиции с моего альбома Algunas composiciones de mi álbum написаны полностью в стиле están босса escritos нова. completamente en estilo bossa nova. А в каких-то есть целые части, которые исполняются в таком стиле. Y no solo algunos compases, sino que directamente una parte entera escrita en ese estilo. Да, поэтому босса нова на меня оказывала и продолжает оказывать большое влияние. Me ha influenciado mucho y me sigue y seguirá influenciando esta música bossa nova y latinoamericanas. Да, и опять же, может быть, это, возвращаясь к вопросу о моем характере, это может быть связано с тем, что босса нова очень Y спокойный стиль. también quizás tenga que ver también con lo que hablábamos anteriormente sobre mi carácter, porque esta música suele ser también muy tranquila. Босса нова, но сам. La bossa nova, no la samba. Eso seguro. Recién hablabas de la gran influencia de Antonio Carlos Jobim, ¿sí? en tu música. Y muchas veces los músicos de jazz no van por ese lado, y más un guitarrista, ¿sí? Sino más sobre la música de George Gilberto, ¿no? Que ha grabado discos tan memorables con Stan Getz, por ejemplo, mezclando el jazz y la bossa nova. Por eso me extrañó que hablara justamente de Jobim, que si bien le da importancia a la guitarra, no deja de ser siempre inspirado en el piano, ¿no? Несмотря на то, что есть гитара важная, но в конце концов вдохновление больше всего на фортепиано. Ну, фортепиано тоже это важная часть, и она тоже влияет. Sí, sí, la parte de piano, por supuesto que también es muy importante y tiene mucha influencia. Но как гитарист, мне, естественно, первое, что я слышу, это... Como guitarrista, al ser yo guitarrista, por supuesto, lo que primero yo le presto atención es a la guitarra. Но Жоао Жильберто, на самом деле я назвал Антонио Карлоса Жобима больше именно как композитора этих произведений. Cuando hablé sobre Carlos Jobim, me refería más a él como compositor. Естественно, Жоао Жильберто очень важный исполнитель этих композиций. Joao Gilberto es, por supuesto, un intérprete muy importante de estas canciones. Y он тоже оказал на меня огромное влияние. Y él también me influenció mucho. Dentro de la estructura de música argentina, en lo que hace al tango, a lo que hace a autores como Piazzolla, que son, como el caso de Piazzolla, tiene una gran influencia de jazz. ¿Hay algo que te ha llegado a vos como en la interpretación o no te ha interesado? Танго или от аргентинской музыки, или от Пиаццолли в твоей музыке, или что ты Ну, я не так сильно знаком с Piazzolla, я знаю его определенные композиции. No tengo mucho conocimiento sobre la música de Piazzolla, sí sé obviamente algunas composiciones, pero no soy como experto en su música. Но я слышал, pero как ты исполняла произведения también escuché como Rosalba, o sea, yo toqué algunas composiciones de Piazzolla en Rusia. И мне они очень Y понравились. me gustaron mucho y Мне хотелось бы послушать больше me его gustaría escuchar произведений. más de su obra, de sus canciones, de sus composiciones, conocer más. Conocer más. Sí. Y про танго. Про танго, ну, мне кажется, это как отдельное направление. Y sobre el tango es como un movimiento totalmente separado, es como un mundo aparte. Ну, конечно, оно связано. Que está conectado, por supuesto, también con el jazz. Pero Есть определенное свое звучание. tiene su sonido específico, concreto. Ну и, наверное, свое
Моя цель изначально что-то понять. Otro objetivo, porque también hay que tener en cuenta que en primer lugar esto es un baile. Esto empezó como más como en dirección al baile. Sí, y sí, eso. Rosalba, te saco de tu función de intérprete. ¿Cómo es para tocar juntos en San Juan? ¿Cómo es esa interacción entre los dos tocando en el escenario? Bueno, nosotros, yo, como él, en Rusia hay un club de jazz en donde nosotros estamos viviendo que se llama Ever Jazz, en la ciudad de Ekaterimburgo, Rusia, y en esta ciudad Sergei organiza jam sessions una vez por semana, todos los días. Y por eso tengo la oportunidad de tocar casi todas las semanas en esta jam session y puedo conectar con él muy bien, y en general también hemos tocado obras de mi papá juntos, una obra que compuso mi papá que tiene influencias de tango, que se llama Milonga Ausente, y pudimos tocar esa obra para clarinete, guitarra y piano, que también vamos a tocarla en el auditorio, y la verdad la conexión fue muy buena. También pudo aprender él algunas cosas sobre tango, que tuvimos la oportunidad también de hablar con mi papá sobre eso, algunas cosas de ritmo, así que yo estoy muy contenta. A mí me encanta tocar con él, compartir música juntos, es una alegría para mí, un placer, y aprendemos los dos, podemos aprender de cada uno de nuestros estilos, de lo que sabemos, un aprendizaje mutuo muy interesante. Rosalba Oliva, Sergei Chaskin, muchísimas gracias a los dos por la traducción, por la buena onda y por habernos acercado todas las ideas musicales de Sergei. Y a Sergei, bueno, muchísimas gracias también por acompañarnos hoy en nuestro programa. Le vamos a recordar a la gente el 28 de julio, el viernes, a las 21:30, se va a estar presentando Sergei Chaskin en el Auditorio Juan Victoria, en la calle 25 de Mayo, 1215 Oeste de la ciudad de San Juan. No se lo pierdan, fue el show de Buenos Aires buenísimo, así que tienen que ir a escucharlo en San Juan. Y muchísimas gracias por la invitación a tu programa, un gusto, muy buena onda, y espero que estemos en contacto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. Espero que el trabajo en San Juan sea muy bueno. Me imagino que sí. Son tus pagos. No te pueden dejar mal ante tu esposo. Así que van a ir con hinchada propia. Sí, yo ya estoy feliz de poder estar aquí, poder ver a mi familia, y encima de todo esto tocar, ya es mucho, así que estoy agradecida y disfrutando en este gran país que amo tanto, que es Argentina. Bueno. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la próxima emisión de Letras y Corcheas. En la operación técnica, Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región. Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos,
Crecemos. Somos PAE. Energía para la industria.